Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda reunión del ciclo de encuentros del área de legalizaciones. Creo que la anterior fue hace alrededor de 2 meses. La idea es mantener el mismo formato que utilizamos en la vez anterior, con la diferencia que ahora tenemos alguna gente acá presencial y otros a distancia. La disertación va a estar a cargo de nuestro asesor en el servicio de contabilidad y auditoría, que es Hernán Perotti, el contador Hernán Perotti, y nuestro gerente de legalizaciones y matrículas, Lucas Basaín. La idea ya es hacerla así con grupos reducidos para que luego de las exposiciones, que va a tener una visión evidentemente práctica, se pueda abrir el debate, los comentarios, o que se pueda ir haciendo a lo largo también del desarrollo, porque bueno, la idea es esa, de que sea así con mucha interacción. La temática en este caso es cuestiones de exposición en los entes agropecuarios, se ha referido a la RT 22, y bueno, como hicimos la vez anterior, también lo estamos grabando para después poder subirlo a nuestro canal de YouTube. Recién estaba mirando que la charla anterior, o el encuentro anterior, tuvo más de 250 visitas, o sea que abrimos la posibilidad de otras 250 personas que también pudiéramos disfrutar de ese encuentro. Bueno, de parte mía nada más, Hernán, Lucas. Bueno, muy buenos días a todos los presentes, sea en forma presencial como virtual. Agradezco a Horacio la presentación y a Lucas, que me va a estar acompañando en esta jornada. ¿Se escucha bien? Bien. La idea de estos ciclos de encuentros, y por eso el nombre ciclo, tiene que ver con que no se trate, digamos, de una cuestión meramente expositiva, digamos, tipo curso, si bien tiene una parte, digamos, de exposición, por supuesto, pero que les permita a ustedes, digamos, interactuar de forma permanente, que intercambiemos opiniones, así que siéntanse libres de intervenir en los momentos que lo crean necesarios. Hemos elegido este tema a raíz de las conversaciones que tenemos permanentemente desde el área de legalizaciones y de las dudas que se van generando en el espacio de consulta, donde vemos que la resolución técnica 22 es es uno de los temas que por ahí genera bastante dudas y también resistencias en cuanto a la aplicación, ¿sí? Así que si bien es una norma que tiene un montón de aristas a analizar, porque trata cuestiones de reconocimiento, medición y exposición, hoy, en honor a la brevedad, hemos elegido trabajar sobre los temas que tienen que ver con la presentación de la información bajo el paraguas de la RT22 en su última versión, que es la modificada por la resolución técnica 46. ¿Por qué motivo tenemos una RT22, ¿sí?, que se aplica a una actividad en particular, como es la actividad agropecuaria, y sin embargo no tenemos una norma particular para otras actividades que también tienen particularidades, como puede ser la construcción, la minería, ¿sí?, que no la tienen, pero la actividad agropecuaria sí la tiene? Bueno, básicamente, la razón, de ser de la necesidad de una norma en particular, a lo largo del tiempo, tanto a nivel nacional como internacional, tiene que ver con las características de esta actividad, ¿sí?, donde el punto central pasa porque existen animales y plantas que tienen la capacidad de autogenerar valor, ¿sí? Esto debido al fenómeno de la transformación biológica, que va produciendo cambios cuantitativos y cualitativos en los bienes, y como consecuencia se generan resultados. Y estos resultados que se generan en la actividad no tienen una relación directa ni estricta con los costos, ¿sí?, y los costos y gastos que se insumen en la producción, ¿sí?, y lo que nosotros obtenemos como producción. Otra cuestión tiene que ver con que esa misma transformación biológica causa que existan ciclos productivos
que nos obligan a establecer ciertas pautas específicas de medición y exposición que traten de captar esos momentos que atraviesan los animales y las plantas, ¿sí? Que nosotros llamamos, en el marco de la resolución, activos biológicos. Y otro punto tiene que ver con que muchos de estos activos biológicos y sus productos agropecuarios se comercializan en mercados activos, mercados donde los bienes son homogéneos, donde hay un bajo esfuerzo de comercialización, ¿sí? Y donde los precios son conocidos. Esto lleva a que la norma aplique en la gran mayoría de las veces, valores corrientes. Esta resolución técnica 22 ya es bastante antigua, no es una novedad, viene con su vigencia del año 2005. Desde ese momento, es como que todavía la fecha sigue generando algunos ruiditos para los que la tienen que aplicar. Algunas de esas dificultades fueron receptadas a lo largo de los años, y así es que en el año 2017 se emite la resolución técnica 46, que le introduce un nuevo texto a la RT22. Esa resolución técnica 46 tiene vigencia para los ejercicios iniciados el 1 de enero del 2018. ¿Sí? Vamos a ver qué novedades trae, si bien ya está hace un tiempito en vigencia, pero hay que reconocer que, si bien sigue siendo una norma compleja, se ha reducido su extensión, se han simplificado algunas redacciones que la verdad que en la original estaban mucho más complicadas. Y bueno, como se modifican algunas cuestiones de exposición y de medición, también se modifica la RT17 y la RT9 para adecuarla a ese nuevo texto que trae la RT22. Es decir, la RT46 no es una norma autónoma, sino que modifica íntegramente a la resolución técnica 22. ¿Cuándo aplicamos resolución técnica 22? Parece una obviedad, pero la vamos a aplicar a los entes que desarrollen actividad agropecuaria. Lo que pasa es que no resulta tan obvio porque tenemos que entender que cuando nos referimos a actividad agropecuaria, nos referimos a aquella actividad donde se producen bienes económicos combinando el esfuerzo del hombre con la naturaleza, ¿sí? Favoreciendo la transformación biológica. De modo que hay actividades que van a trabajar con plantas y animales, pero como no tienen esa característica donde el hombre interviene favoreciendo el crecimiento, el desarrollo, la producción, no aplican a la actividad agropecuaria, como es el caso de la actividad extractiva, ¿sí? La pesca, la tala de árboles nativos, ¿sí? Que no favorecen el desarrollo. Entonces esa cuestión a tener en cuenta. Y otra cuestión tiene que ver que no es necesario, que haya un uso intensivo de la tierra. Hay muchas producciones, donde la tierra no es un factor en el que esté presente, con preponderancia, como el caso de los cultivos hidropónicos o la cría de algunos animales que se hacen en espacios muy confinados, incluso hasta en espacios urbanos. Ahora, la RT22 es una norma que, se aplica a estos entes que desarrollan actividad agropecuaria, pero, en cuanto a su alcance, está orientada a una serie de activos específicos y a los resultados propios de la producción agropecuaria. Es decir, el resto de los rubros que no están dentro del alcance de la RT22 van a seguir midiéndose y exponiéndose con el resto de las normas contables generales y particulares. Por lo tanto, seguime la admisión porque... listo. Entonces, ¿qué pasa? La RT22 va a tratar cuestiones de reconocimiento, medición y exposición de los activos biológicos, ¿sí? Productos agropecuarios, ¿sí? Que son generados por el ente y que se encuentran bajo su control. Y aquellos resultados que son propios de la actividad agropecuaria, entre los cuales se encuentran el ingreso por producción y el resultado de la producción, ¿sí? Esto implica, porque muchas veces está la duda esta, ¿no? Yo tengo un ente que tiene una actividad, por ejemplo, venta de determinado producto, pero de forma marginal, Le voy a enganchar el firulete, pero siempre mismo. Vale.
de forma marginal, digamos, o no principal, digamos, tiene una cría de ganado, etc. No la tengo que aplicar, ¿no es cierto? La realidad es que, digamos, no importa, digamos, el resto de la actividad siempre que haya un activo biológico, digamos, para el cual se busquen producir bienes económicos, hay que aplicarlo para esos activos específicos. Y esto también pasa sin importar cuál sea la naturaleza jurídica del ente, ¿sí? Es decir, si yo tengo una asociación civil, por ejemplo, una escuela granja, digamos, que tiene un tambo y produce leche que es comercializada, digamos, al margen de tener que aplicar la resolución técnica 11 como norma de exposición particular, también va a tener que aplicar la resolución técnica 22, ¿sí? Esto en cuanto al alcance. No sé si hay alguna pregunta. Lucas, vos querías hacer un comentario. No, por ahora viene ahí. ¿Sí? Bien, si no hay pregunta, continuamos. ¿Sí? Bueno, muchas veces, digamos, uno dice, bueno, decime qué cambió, digamos, de lo que venía haciendo, qué es lo que tengo que prestar atención. Y ahí vamos a poner un poco el foco hoy. La RT 46, digamos, no es tampoco un cambio radical, pero sí aparecen algunas cuestiones particulares a prestar atención. Primera, tiene que ver con que aparecen dos definiciones dentro de los activos biológicos para aquellos activos biológicos que no están destinados a la venta, sino que están destinados a ser utilizados como factor de la producción en el curso normal de la actividad. Eso antes estaba contemplado, se le asignaba una medición, pero no tenían un tipo específico, digamos, definido como tal, como en este caso, donde se introducen dos categorías, digamos, de activos biológicos: los animales reproductores y las plantas productoras, ¿sí? Sobre esto vamos a trabajar en unos segundos, ¿sí? Otra cuestión tiene que ver con los criterios de medición, que hoy no van a ser objeto de este encuentro, ¿sí? Digamos, por su extensión, la verdad que es el punto, digamos, por ahí de mayor complejidad, pero, digamos, como línea general, digamos, hay un reemplazo del BNR, digamos, del valor neto de realización que estaba en la RT22, por un criterio que se denomina valor razonable menos gasto estimado en el punto de venta. En la práctica, para aquellos bienes que se destinan a la venta y tienen un mercado activo en su condición actual, no hay diferencia entre este valor razonable menos gasto estimado en el punto de venta y en el BNR. Sin embargo, es un valor que es mucho más amplio, al cual se puede arribar de diferentes formas, ¿sí? Pero bueno, esto ha sido, digamos, uno de los cambios, digamos, relevantes, que por ahí a nosotros en las notas por ahí nos queda arrastrado, ¿sí? Estamos diciendo, se mide a BNR y en realidad deberíamos cambiar desde lo técnico el concepto, digamos, el criterio de medición. Por más que en la práctica el valor al que lleguemos sea el mismo. Y hay unos cambios en las mediciones de estos activos biológicos destinados a ser factor de la producción, que son los animales reproductores y plantas productoras. En cuanto a la exposición, ahí sí, digamos, un cambio relevante es que se incorpora un rubro específico, ¿sí? Para este tipo de entes, que es el denominado rubro activos biológicos. No es que los activos biológicos no existían, no, al contrario, digamos, estuvieron desde el inicio de la RT22, pero, digamos, la exposición era diferente. Ahora vamos a ver, recordemos que se hacía en función de si los bienes estaban destinados a la venta o a ser utilizados como en la producción, digamos, en bienes de cambio o bienes de uso. En cuanto aparecen otros aspectos tratados que tienen que ver más con un acercamiento a las normas internacionales que a otra cuestión, pero que tiene que ver con la incorporación de tratamiento de los contratos de venta a futuro y los subsidios estatales. Bien, vamos con los activos biológicos y su exposición. Primero, la cuestión a revisar. Cuando hablamos de activo biológico, estamos hablando, aunque resulte obvio, de plantas o animales, y que estén vivos, ¿sí? Si no tienen vida, digamos, ya están quedando fuera del alcance de, al menos, digamos, de esta definición de activo biológico y las mediciones que se le aplican. Entonces decíamos,
plantas o animales vivos utilizaban actividad agropecuaria, y cuando hablamos de actividad agropecuaria, hablamos de esa actividad, digamos, en la que el hombre intervenía para favorecer esa transformación biológica. Y esos activos biológicos, esas plantas o animales, pueden estar en desarrollo, en producción o terminados. ¿Qué pasa con el rubro activo biológico que se incorpora? Decíamos, en el texto anterior de la RT22 ya hablábamos de activos biológicos, ya, digamos, reconocíamos producción y ya medíamos activos biológicos. Ahora, ¿dónde los exponíamos? En el texto anterior de la RT22, los activos biológicos se presentaban en el rubro, o sea, dentro del rubro bienes de cambio, bienes de uso, según el destino que tenían, ¿sí? Para el ente. Y luego hacíamos una nota donde describíamos el componente activo biológico, ¿sí? Entonces, dentro de bienes de cambio, donde también podrían haber otros bienes de cambio si la empresa se dedica a otra actividad además de la agropecuaria, ahí ubicamos aquellos activos biológicos destinados a la venta y a los productos agropecuarios, ¿sí? Que son los frutos obtenidos de ciertos activos biológicos. Y dentro de los bienes de uso, aquellos que estaban destinados a producir frutos. Entre ellos, por ejemplo, la hacienda hembra reproductora, los toros reproductores, y también puede haber activos biológicos como las plantas frutales. Ahora, en el texto actual del RT22, ese criterio cambia, ¿sí? Digamos, ya no importa el destino, sino que todos los activos biológicos van a estar, digamos, expuestos en un mismo rubro. Obviamente, ¿qué va a pasar? Voy a tener que clasificarlos en corrientes y no corrientes, ¿sí? Y es probable que aquellos bienes que estén destinados a la venta, muchos estén dentro del activo corriente, aunque también puede haber activos biológicos que, por la decisión del ente o por la actividad que desarrolla, se van a convertir en efectivo equivalente en un plazo mayor a 12 meses, por la naturaleza misma de la actividad, ¿sí? Pero bueno, no es una distinción ahora que haya que hacer, digamos, simplemente entran, digamos, en ese rubro, simplemente hay que hacer la clasificación. Ahora bien, perdón, Hernán, en este sentido la norma es muy clara cuando se lee la RT22, bueno, modificada por la 46, donde menciona que todos estos activos biológicos se clasifican como activos biológicos, excepto las plantas reproductoras, que ahí va a la parte, al cuerpo de la norma donde la trata como bien de uso. Antes, como dijiste, bueno, los toros, los vientres reproductores también se metían como bien de uso. Ahora lo único que puede exponerse como bien de uso en las explotaciones agropecuarias son las plantas reproductoras. Ya los toros, que era lo más habitual de verse en una actividad agropecuaria, en una empresa agropecuaria, entra dentro de la categorización de activos biológicos, y bueno, la separación dentro del rubro del activo en corriente o no corriente va a tener ese rubro específico de activo biológico. Bien, gracias Lucas. Sí, y una aclaración, digamos, si bien las plantas productoras son las únicas que quedan afuera del rubro activo biológico, que también es una cuestión que tiene que ver con cómo está tratado en la norma internacional, digamos, no tendría, digamos, otro motivo, digamos, siguen siendo activos biológicos, pero a los fines de la exposición los asemejamos a un bien de uso, digamos. De todo modo, después hay que separarlo, digamos, dentro de los bienes de uso del resto de los bienes de uso, ¿sí? No es que voy a tener, qué sé yo, rodado y planta de limones, digamos, sino que habría que separarlos, digamos, en cuanto a su exposición. Digamos, pero este es un, como dijo Lucas, por ahí es algo que se arrastra, uno tiende a mantener modelos anteriores, digamos, y se ven bastante esta cuestión, digamos, de sostener la vieja exposición, ¿sí? Pero bueno, lo que sí, digamos, se mantiene dentro de bienes de cambio son los productos agropecuarios, ¿sí? Que son aquellos que se obtienen a partir de activos biológicos, ¿sí? Y ya están destinados a la venta, pero en general no tienen vida. Ya vamos a profundizar ahora entonces en cuanto a este concepto. Digamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de productos agropecuarios? ¿Sí? La RT22 tiene un glosario con definiciones, y a veces esas definiciones no son de las más
alegre, porque cuando uno va a ver qué es un producto agropecuario, dice, es el producido de la acción descrita en el punto de obtención de producto agropecuario. Cuando uno va a obtención de producto agropecuario, dice, es la separación de los frutos de un activo biológico o la interrupción de su proceso vital. Es decir, son los frutos que se obtienen de los activos biológicos, sea porque ese fruto se puede separar como tal, o sea porque el activo biológico se transforma. Se transforma a través de una actividad, como es la cosecha, como es el ordeño, como es la recolección, etc. ¿Sí? Entonces, ahí esto parece una cuestión simple, pero a veces no está tan clara. Digamos, pues nosotros podemos en un mismo activo identificar dos activos diferenciados, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las plantas productoras, o el caso, un ejemplo, una planta de naranja, digamos, uno tendría un activo biológico que es la planta en sí, ¿sí? Y otro activo que es el producto agropecuario, que es el fruto que uno obtiene, digamos, de esa planta. Entonces ahí el producto agropecuario surge de la separación de los frutos, ¿sí? Pero una vez separado el fruto, el otro activo biológico subsiste. Entonces, en una producción cítrica yo voy a tener, digamos, dentro de los activos biológicos, las plantas productoras, ¿sí? Que se van a exponer en bienes de uso, pero voy a tener dentro de los productos agropecuarios las naranjas, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Ahora, también tenemos productos agropecuarios que, digamos, surgen de un activo biológico que se transforma y termina con su ciclo vital, como es el caso de los cultivos terminales de ciclos anuales o plurianuales, ¿sí? Es decir, en el caso de los ciclos de los cultivos terminales, en el caso de la agricultura, uno tiene un activo biológico que empieza en desarrollo hasta llegar a una etapa, digamos, de activo biológico terminado, hasta el punto para la cosecha. Se cosecha, ese activo biológico desaparece como tal y aparece un producto agropecuario que es el grano, ¿sí? Desde ese momento ya no tengo más un activo biológico, sino que pasa a transformarse en un producto agropecuario como tal. En un bien de cambio. En un bien de cambio, exacto. Bien, gracias por ese punto, porque ahí dejo de tener esa exposición. Lo que me va a ocurrir muchas veces, que esto también, por ejemplo, en el caso de las actividades que tenemos por ahí más extendidas, como el caso de agricultura o ganadería, en el caso en particular de la agricultura, la necesidad de tener en exposición activos biológicos en crecimiento, como la sementera, va a depender del cierre de ejercicio, ¿sí? Por ahí voy a tener la suerte de una empresa que cierra, digamos, a mediados de año, ¿sí? Y quizás pueda no tener algún cultivo, digamos, en desarrollo, entonces no tendré el problema de la exposición de la sementera. Pero si en cambio tengo alguna fecha de cierre que me corta un ciclo al medio, ahí sí voy a tener más trabajo para realizar en cuanto a reconocimiento y medición. Bueno, hasta acá una pregunta de activos biológicos, productos agropecuarios. Después vamos a ver algunos ejemplos más. En el chat no hay nada, Bueno, así que siempre seguimos. se libre de interrumpir por ahí alguna cosa, un caso que les pasó. Es todo muy valioso para este ciclo. Bien, ahora recién estuvimos hablando de activos biológicos en general, ¿sí? Sea que estén destinados a la venta o a la se utilizan a la producción, y hablamos de productos agropecuarios que están siempre destinados a la venta o al uso. Pero acá vamos a hablar de esos activos biológicos que le incorporan dos tipos específicos, como son los animales reproductores y las plantas productoras, ¿sí? Estos animales reproductores son los animales machos o hembras, digamos, de cualquier especie, que se destinan a la procreación de nuevos individuos de su especie, desde que los categorizamos como tal, es decir, que ya sabemos que le vamos a dar ese destino, hasta que, digamos, dejan de estarlo, y sabemos que muchos tienen, en su mayoría, un precio de venta, digamos, por ejemplo, en el caso de la hacienda, como carne. Bueno, ahí siempre, digamos, va a depender de la actividad, digamos, uno suele dar ejemplos para ir a actividades más extendidas, digamos, pero acá el abanico de actividades agropecuarias es amplísimo, ¿sí? Hay actividades, digamos, agropecuarias que son hasta, digamos, podemos decir exóticas, producciones exóticas, digamos, que habrá que analizarlas, digamos, a fondo para ver cómo hacemos que la RT22 juegue con esa actividad. En la RT22, los animales reproductores no tenían una categoría específica, ¿sí? Los teníamos que encuadrar
dentro de ese mismo punto 7.2 en el que están ahora, pero antes se denominaban en general bienes no destinados a la venta, sino utilizados como factor de la producción. Y eso es lo que poníamos en bienes de uso. Y ahí teníamos tanto plantas como animales, ¿sí? Y nosotros tenemos que ver cómo armábamos la medición. Ahora directamente, digamos, nos dice, vos tenés un animal reproductor, a ese animal reproductor le vas a aplicar tal medición. O sea que la clasificación interesa tanto para la exposición como para después asignarles mediciones. En la RT22 actual, entonces dijimos, van dentro de activos biológicos y estos podrán estar en desarrollo, si aún no alcanzaron la capacidad, digamos, de tener, digamos, cría o estar destinado a la procreación, o en producción una vez que ya están en condiciones de cumplir con la función para la cual fueron previstas. Plantas productoras, ¿sí? Recién animales, ahora pasamos a las plantas. Son plantas vivas, ¿sí? Como dijimos, porque si no, no serían activos biológicos, que permiten obtener productos agrícolas, que se espera que produzcan durante más de un año y que tienen una probabilidad remota de ser vendidas como productos agrícolas. Digamos, todas estas características, ¿por qué? Porque nos van limitando el camino de qué es una planta productora. ¿Sí? Yo digo, bueno, planta viva, podría decir, bueno, una planta de soja está viva, está bien. ¿Permite obtener productos agrícolas? Sí. ¿Se espera que produzca más un periodo? No, ya queda fuera. ¿Sí? Y tiene probabilidad remota de ser vendida como producto agrícola. Bueno, lo mismo. Acá estamos hablando principalmente de aquellas plantas que producen fruto, ¿sí? Y que no es el activo biológico el que se transforma en sí como un producto agrícola, como podría ser un bosque forestal, digamos, donde uno tala, digamos, ¿sí? Si no estamos hablando de plantas que producen frutos, cítricos, digamos, plantas, digamos, que producen fruto de carozo, de pepita, etc. ¿Sí? Ese tipo de plantas. Al margen que después, bueno, hay ciertas actividades que pueden ver, como dice ahí, excepto ventas incidentales por raleo y por. Bueno, ahí hay una clasificación que en realidad interesa la exposición, pero también interesa la medición. Digamos, si están en desarrollo, mientras no están en capacidad para producir sus frutos, ¿sí? Y una vez que pueden producir frutos en cantidades y calidades comerciales, ya están en producción. Acá es un punto que se simplificó la norma, porque antes la RT22 ponía 4 etapas para asignarles mediciones, ¿sí? Y era bastante complejo. Ahora quedaron 2 etapas, ¿sí? Digamos, ahí esta sección se súper redujo en cuanto a su extensión y complejidad. Y acá, bueno, viene esto que ya anticipamos, no son plantas productoras las que espera que sean cosechadas como productos agrícolas, ¿sí? Y lo que ya mencionamos, que se exponen dentro del rubro bienes de uso. Son activos biológicos, pero las vamos a exponer como bienes de uso. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a ver unos ejemplos. Bueno, las referencias normativas están muy claras en la norma, digamos, en la cuestión de la introducción del rubro activos biológicos, ¿sí? Donde dice, con excepción de las plantas productoras. La RT46 modificó la RT9 para darle lugar a este nuevo rubro de activos biológicos, ¿sí? Donde acá tenemos una consulta de si se exponen en el mismo cuadro o se genera un anexo. Sí, en realidad lo ideal sería separar, digamos, ese anexo, digamos, separarlo en 2 partes, entre bienes de uso propiamente dicho y aquellos bienes de uso plantas productoras, ¿sí? Pero podrías, digamos, referenciar y dividirlo en partes. Sí, ¿no? Se admite, lo ideal, como vos decís, que igual por ahí esté separado, pero se admite de que esté todo dentro del mismo anexo de bienes de uso como una línea aparte. Por lo general lo ponen en la última línea, la parte correspondiente al activo biológico. Sí, exacto. O sea, la norma habla de separarlo del resto de los bienes de uso, lo que no implica que tenga que hacerse un anexo aparte. ¿Sí? Sí, eso son, digamos, serían 2 cosas diferentes. Lo que pasa tiene un poco que ver con la claridad, digamos, no meter por ahí que yo un grupo de bienes que no tienen nada que ver uno con el otro. No, yo iba a decir eso, me parece que primero por la importancia que puede llegar a tener, claro, y que realmente es diferente al resto de los bienes de uso, me parece que tendría que estar medio separado. Sí, nada más por ahí uno justifica el hecho de tener que hacer un anexo aparte simplemente por una línea más, dependiendo de la significatividad. Yo creo que eso es lo que va a determinar.
de la aclaración y de la objeción por ahí, que también le puedes dar en notas, en información complementaria. Sí, se puede ese mismo anexo adaptarlo. La realidad es que la norma dice se presentarán separados y los restantes bienes de uso, digamos, lo que no, digamos, o sea, pero está dentro del rubro bienes de uso, ahí al cual uno hace referencia. Dentro del activo hay una única línea de bienes de uso, ¿sí? Pero bueno, podría ser un único anexo dividido, uno en dos anexos, digamos, el que se haga referencia, no sería inconveniente porque la información complementaria siempre tiene la característica de ser flexible en ese sentido, ¿sí? Y bueno, en cuanto a los productos agropecuarios, antes no estaba tan claro en la RT22 original, y ahora directamente lo dice muy bien, que se exponen en bienes de cambio. Después, hay otras cuestiones que tienen que ver más que nada con la medición de los productos agropecuarios, respecto a, sí, que no quiero entrar demasiado en detalle para no extenderme, pero bueno, pues va a ser motivo también de otro ciclo, digamos, pero cuando hablamos de productos agropecuarios, hay productos agropecuarios que van a estar destinados a la venta, otros que pueden ser utilizados en la misma producción, como por ejemplo reservar semilla para la siembra o granos para la alimentación del ganado, o bien puede ser que después sean destinados a algún proceso industrial, ¿sí? Desde el momento en que el producto agropecuario, o sea, si bien yo acá me dice la norma que lo tendría que poner ahí, pero desde el punto de vista de la medición, desde el momento en que el producto agropecuario pasa a un proceso industrial, deja de estar dentro del alcance de la RT22 y ya pasamos a RT17 o RT41, ¿sí? Dejo esto como inquietud que por ahí a alguno le puede surgir, en todo caso después lo podemos conversar. El tema de la semilla, sobre todo. Sí, pero la semilla hoy está dentro del alcance y tiene una particularidad, digamos, la semilla reservada, digamos, sigue siendo un producto agropecuario alcanzado por la RT22 y medido como tal sigue siendo ABNR. ¿Sí? Cosa que antes no estaba dentro del alcance. Bueno, en cuanto a información complementaria, como vuelta, digamos, son por ahí referencias normativas, digamos, volvemos a mencionar esto de que las plantas productoras van separadas de los bienes de uso, pero, digamos, lo que sí hay que hacer dentro del rubro activo biológico es hacer una apertura, ¿sí? En bienes que están en desarrollo, terminados y en producción. Ahora vamos a ver algunos ejemplos y qué consideramos dentro de cada una de estas categorías. Y a su vez, o sea, yo abro en esas categorías y a su vez esas categorías las tengo que dividir entre corrientes y no corrientes, ¿sí? Según, digamos, corresponda para la definición de corriente y no corriente. Entonces, en lo que hace a los bienes de cambio, ¿sí? O sea, no estoy hablando de activo biológico, sino que si estoy hablando de bienes de cambio, ya voy a estar hablando de productos agropecuarios. Yo dentro de los bienes de cambio puede ser que tenga algunos bienes de cambio que en realidad están fuera del alcance de la RT22, pero siguen siendo bienes de cambio. Por ejemplo, todo lo que sea insumos, ¿sí? Que utilice en la producción. También podría tener otros bienes que vendo, ¿sí? Digamos, porque tengo otra actividad. Y lo que sí están dentro del alcance de la RT22 son los productos agropecuarios, que ahí el abanico de posibilidades es enorme. Hago una aclaración, digamos, en la RT22 hay digamos, se utiliza un concepto cuando se habla de obtención de producto agropecuario, que es el concepto de faena. Este término, digamos, fue observado ni bien salió el proyecto, Enrique Rudy se explayó muchísimo al respecto sobre la inconveniencia de incluir la faena como parte de un proceso de la actividad agropecuaria, cuando en realidad ya es una instancia industrial. Y en los ejemplos del RT22 aparece como producto agropecuario la red faenada, ¿sí? Y digamos, el productor agropecuario en realidad lo que está vendiendo es digamos, un activo biológico con vida, digamos, la faena es un proceso que se hace en el frigorífico, ¿sí? Ahí hay una cuestión, digamos, puntual. De todos modos, digamos, también hay una discusión respecto a si los animales vivos serían o no productos agropecuarios. La tendencia por ahí es incluirlos dentro de los activos biológicos destinados a la venta. En la práctica, para la medición no produce ninguna, digamos, cuestión, porque, digamos, se le aplica la misma medición, o sea que lo considere una forma o de la otra, ¿sí? Pero, digamos, un poco, digamos,
entiendo que es más propicio a los animales vivos, especialmente la hacienda, digamos, dejarlo dentro de los activos biológicos y no dentro de los productos agropecuarios. Producto agropecuario, pensarlo más bien restringido a aquellos que surgen, digamos, que ya no tienen vida, por así llamarlo, ¿sí? Así que ahí tenemos algunos ejemplos, digamos, de distintas producciones, pero bueno, puede haber, digamos, de todo, ¿sí? De todo. Y también puede haber, ahí tenemos la clasificación corriente y no corriente, puede haber algunos productos agropecuarios que requieran un plazo de tiempo mayor a un año antes de que sean vendidos, eso ya algún estacionamiento, digamos, en particular para cierto producto, por ejemplo, caso de la madera. Ya ahí no conozco la actividad a nivel pormenor, digamos, pero bueno, sería una posibilidad que encontramos. ¿Sí? Esto es lo que tiene que ver con productos agropecuarios, por lo tanto estamos dentro del rubro bienes de cambio. En cuanto a los activos biológicos, dijimos que hay 3 categorías a abrir. Los que están en desarrollo son aquellos que aún no han completado ese desarrollo biológico que les permita estar o en producción, o ser consumidos, o estar terminados, ¿sí? Es decir, van a estar tanto los que estén destinados a la venta como que sean utilizados en la producción o sean consumidos después en otra parte de la actividad agropecuaria. Después tenemos los terminados, que ya están en condiciones de ser vendidos o transformados en otros productos agropecuarios, y los que están en producción, que son los que están en condiciones de producir frutos, y para este caso acá estarían, ¿sí?, los animales reproductores. Recordemos que las plantas no van a estar acá, porque están dentro digamos, del rubro bienes de uso. El tema digamos, de cuando un bien está en desarrollo terminado también depende mucho de la actividad que haga el ente, digamos, porque un mismo bien puede tener para un ente el carácter de encontrarse en desarrollo y para otro estar terminado, depende del lugar, del eslabón en que se encuentre dentro de la cadena productiva, digamos, ¿sí? Un establecimiento, digamos, de cría puede tener los terneros ya destinados a la venta como terminado, y para otra invernada serán parte, digamos, de sus activos biológicos en desarrollo, ¿sí? Por eso esto depende mucho de la consideración, por eso también parece difícil aportar ejemplos, ¿sí? Dentro de los activos biológicos en desarrollo, decimos vamos a tener que abrir entre corrientes y no corrientes, ¿sí?, según se puedan convertir en efectivo equivalente dentro de un plazo, digamos, no mayor a 12 meses de la fecha de cierre. Bueno, ahí, como siempre, ¿no? Prestar atención a la actividad, tratar de conocerla lo mejor que se pueda, ¿sí? Por eso no hay ejemplos absolutos al respecto, y lo que sí vamos a hacer a continuación es alguna mención respecto a las praderas implantadas, a las pasturas, que es un tema que también se consulta bastante. Pero bueno, como corriente nosotros vamos a tener aquellos cultivos de tipo terminal, ¿sí?, como la agricultura, por ejemplo en el caso de la sementera de soja, ganado que vayamos a vender dentro de los 12 meses, dentro de lo no corriente, aquellos ganados que hayamos decidido, digamos, como parte, digamos, de la naturaleza de la actividad, digamos, que recién estén en condiciones de ser vendidos con posterioridad a los 12 meses, es decir, hay que hacer toda una clasificación, digamos, de los animales y de las plantas. ¿Querías contar algo? No, que te podía cambiar lógicamente que en el mismo transcurso del ejercicio vos tenías destinado para dejar o hasta para vientre, digamos, y después decidí que eso no clasifica y te queda como bien de cambio. Exacto, bien, acá un colega comenta, dice también la posibilidad que se den cambios de destino en cuanto a los activos biológicos, ¿sí? Yo podría tener, digamos, una hacienda que la había reservado para vientre y después decido, digamos, que no darle ese destino, sino cambiarlo de destino. Sí, eso es muy probable, como así también un bien que yo lo tenía como destinado a lo mejor a la reproducción, pero que después, digamos, cesa en su función y también pasa a la venta.
una particularidad tiene la actividad que, digamos, también, incluso aquellos bienes, muchos de los bienes que están destinados al factor de la producción, tienen luego un valor en el mercado, ¿sí? No con todos, pero digamos sí con una gran mayoría, especialmente los animales. Dentro de los activos biológicos terminados, dijimos ya los que están en condiciones de ser vendidos o ser transformados en otro producto agropecuario o ser, digamos, consumido en la misma actividad, ¿sí? Ahí también hay algunos ejemplos. Van a ver dentro de los activos biológicos en producción, ¿sí? Dentro de los no corrientes, ahí hemos incluido a los toros, a las vacas lecheras, y he incluido también a las praderas implantadas para el consumo del ganado. Que algunos se puede preguntar, digamos, si no se trata de plantas productoras en realidad, ¿sí? Y esa es una cuestión que en realidad no está resuelta en la norma, sobre la que vamos a conversar un poco, porque sé que para los que tienen ganadería es un tema que uno siempre está, digamos, ¿dónde pongo, digamos, a las pasturas? Entonces, algunas particularidades respecto de la hacienda reproductora, ya hablamos, ¿sí? Que no son bienes de uso, que se exponen activos biológicos, siempre tengo que hacer nota o anexo, digamos, y dejar expresado el criterio de medición que apliqué. No sé si Lucas coincidís conmigo, pero muchas veces hay como poco detalle en la información complementaria respecto a los criterios de medición. Sí, sí, coincido. Siempre hay que tener en consideración que los criterios tanto de exposición y de medición tienen que estar especificados por cada rubro que tenemos en el estado de situación patrimonial. Si tenemos caja y banco, el criterio de medición para caja y banco. Si tenemos los créditos, deudas, también el criterio de medición para ese rubro. Y bueno, cuando tenemos, en este caso también, bienes de cambio o activos biológicos, debería estar el criterio de medición para cada línea que tengamos. Podemos tener en la parte agrícola o ganadera, siempre es necesario exponer la mayor cantidad de información posible. Bien. Y bueno, y sí, lo que estamos viendo es un nivel de desagregación muy acotado. Bien. Sí, y en especial porque como hay opciones de aplicar, digamos, hay categorías, digamos, no es que uno dice, bueno, todo se mide igual. Entonces, más de una vez, si yo no obtengo cierto valor, recurro a otro, y eso tiene que estar expresado, si no, no es que digo, bueno, apliqué el RT22, el que ve ya sabe que apliqué. No, digamos, hay, digamos, hay un abanico de mediciones ahí, entre los cuales hay que a veces optar. Sí, por ahí no se le da tanta importancia a la información complementaria, en este caso notas, pero es tan importante como los estados contables básicos, e incluso, bueno, uno si ve un balance bajo norma NIF, es más importante la información complementaria que el estado, tiene los 4 estados básicos, o bueno, más en el caso de NIF, y después la información complementaria son 20 hojas, 30 hojas. Se le da mucha importancia a la información relevada o que se muestra en notas. Bueno, yo les mencionaba la cuestión de las pasturas, de las praderas, digamos, y de los cultivos destinados a la alimentación del ganado. La realidad es que cuando uno, antes, digamos, por ejemplo, una pradera implantada de alfalfa, digamos, uno la consideraba incluida dentro de la sección 7.2 de la RT22 y no había demasiado inconveniente. Pero ahora, como esa sección quedó limitada a animales reproductores y a plantas productoras, a veces cuando uno lee el concepto, tanto de uno como del otro, empieza a darse cuenta que hay ciertos activos biológicos que no encuadran. Para el caso de los animales, digamos, hay animales que son utilizados en la actividad agropecuaria, que no están destinados a la venta, que producen frutos, pero no son reproductores. Como por ejemplo una oveja que produce lana, ¿sí? Entonces ahí uno dice, bueno, pero quedó un bache, sí, quedó un bache, sí, quedó un bache.
En el caso de las vacas lecheras no habría inconveniente, porque bueno, es una condición necesaria para que se produzca leche, digamos, el carácter reproductivo del animal. Pero en el caso ese que mencioné de las ovejas, es un caso en particular. Y lo mismo nos pasa con las pasturas, digamos, plurianuales. ¿Por qué? Porque son plantas vivas, ¿sí? No están destinadas a la venta, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando uno entra a ver si producen fruto, en realidad lo que pasa con estas plantas es que son consumidas en la actividad, sea porque los animales, digamos, pastan, o bien porque, digamos, se hacen rollos o facos, ¿sí? Pero no hay un activo destinado a la venta. Entonces, en esencia, no reuniría, digamos, las características a mi entender, y al criterio compartido con otro colega, el de plantas productoras, ¿sí? Son activos biológicos que están en desarrollo o en producción, no corrientes. Por eso en el ejemplo antes lo veíamos, digamos, ahí abajo de los animales reproductores, ¿sí? Entonces, ahí después en cuanto a la medición, ya hay otras cuestiones a analizar, digamos, respecto a no aplicarle por ahí las mediciones de las plantas productoras. Lo que sí, digamos, de mediciones por ahí podemos tener algunas discusiones, lo que sí me parece que está claro que no deberían estar dentro de los bienes de uso. Que muchas veces una práctica también que viene arraigada, también por cuestiones impositivas, digamos, de meterlo dentro de bienes de uso, o bueno, por la tradición, lo que fuera, digamos, uno suele ver, ¿no es cierto?, las pasturas dentro de los bienes de uso todavía. Y otro caso que tenemos son otros cultivos que, bueno, no son plurianuales, pero que son, digamos, de consumo dentro de, digamos, de la actividad, y que además no es que se producen frutos, digamos, ni tampoco granos. Por ejemplo, cuando, qué sé yo, se destina un maíz o un sorgo para hacer forraje, para picado, ensilado, y bueno, otras pasturas como que yo, la moja, el ryegrass, digamos, es decir, que son destinados, son de corto, digamos, de corto plazo, no son plurianuales, son consumidos, ¿sí? Pero no están como tales, digamos, destinados a la venta ni a transformarse en un producto agropecuario, ¿sí? Son consumidos ahí, pero son activos biológicos, ¿sí? Y son utilizados en la actividad. Entonces ahí deberíamos ubicarlos como activos biológicos en desarrollo terminado, sí, digamos, según digamos, la circunstancia en la que se encuentra. No sé si antes de pasar a los resultados específicos, ¿tienen alguna pregunta? En el chat no hay nada, así que podemos seguir. Vamos a seguir. Bueno, acá por ahí vienen, digamos, no sé si llamar las dificultades, las inquietudes respecto, digamos, a qué se expone en el estado de resultados. La esencia del RT22 pasa por reconocer que hay una variación patrimonial que se produce fruto de la transformación biológica de plantas y animales. Y esa transformación, que es biológica, que es física, va a tratar de valorizarse, ¿sí? Se va a asignar un valor, digamos, para que sea transformado en pesos, ¿sí? En unidades monetarias. Esa producción es una variación, como dijimos, que se produce en estos bienes que no está vinculado estrictamente con los costos incurridos, ¿sí? Nosotros sabemos que podemos meter una determinada cantidad de material, insumos, servicios, pero que después, digamos, esos animales o plantas, digamos, pueden no, digamos, producir lo que se espera que produzcan, ¿sí? Entonces, esa es digamos, esa característica, digamos, muy particular que tiene esta actividad. Si nosotros tuviésemos que pensar en cuáles son los resultados, digamos, relacionados con la actividad agropecuaria, básicamente tenemos que dividirlo en dos tipos. Unos resultados por cambios físicos, que son los que surgen como consecuencia de la transformación biológica, y lo que denominamos ingreso por producción. A ese ingreso por producción le vamos a restar el costo de la producción para determinar el resultado de la producción. En un ente cuya actividad predominante sea la agropecuaria, va a ser el primer elemento que vamos a ver en el estado de resultados. Ponemos el freno acá y decimos lo siguiente, porque acá muchas veces donde hay como una mezcla, digamos, de conceptos. El ingreso por producción es un ingreso que surge de un cálculo, digamos, de magnitudes físicas,
que luego es valorizado. Es decir, yo tengo que determinar cuál es la cantidad de quintales que obtuve, cuál es la cantidad de kilos de hacienda que gané, ¿sí? Cuál es la cantidad de huevos que obtuve, cuál es la cantidad de litros de leche, y valorizarlo a un valor que la norma me dice cuál es, ¿sí? Pero es un cálculo, digamos, la producción no surge por diferencia de magnitudes monetarias, surge por un cálculo de magnitudes físicas, que puede surgir por diferencia de magnitudes, pero físicas, ¿sí? Que luego van a ser valorizadas. Una vez identificado eso, después sí paso a analizar la cuestión de los cambios de los precios. Y ahí vamos a encontrar resultados por tenencia. Hay un resultado por tenencia bien específico de la actividad agropecuaria, que es el denominado resultado por medición a valor razonable menos gasto estimado en el punto de venta. Esto es lo que antes conocíamos como resultado por medición a BNR, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este resultado? Capta las variaciones de precio que se producen entre el momento de la producción, de la obtención, digamos, del producto agropecuario, hasta el momento de su venta o disposición, o, digamos, la variación que experimenta hasta el cierre del ejercicio, ¿sí? Que es un resultado que hay que separar de la producción porque tiene un origen diferente. Y después también vamos a encontrar otros resultados por tenencia, pero que no surgen del uso de mediciones a valor razonable, sino que surgen cuando yo utilizo mediciones a costo de reposición. Va a haber algunos activos biológicos, ¿sí? Como el caso de los animales reproductores, o como el caso de algunos activos biológicos en desarrollo, que van a utilizar mediciones a costo de reposición, que recordemos que son valores de entrada, no valores de salida, ¿sí? No son valores de venta, sino valores, digamos, de compra. Esas diferencias, digamos, nos generan resultados por tenencia propiamente dicho, que van a estar no en una línea específica como va a estar el anterior, sino que va a estar dentro de los restos de los resultados financieros y por tenencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos... Perdón, Hernán, sí. Ahí te corto un segundito, es muy importante lo que mencionás, es uno de los errores más frecuentes que tenemos en el control de los balances, es que no aparezca esa línea específica, porque, a ver, puedes volver un segundito a la primera anterior. Como dice ahí, el resultado por el revalúo al valor revaluado, menos el gasto estimado al punto de venta, volviendo a tener identificado, es un resultado por tenencia, y por ahí los colegas consideran que va dentro de la bolsa abajo de resultado financiero por tenencia, incluido el RECPAM. No, esa línea se tiene que mostrar específicamente desagregada en el estado de resultados. No puede ir incorporado dentro de la línea de resultado financiero por tenencia, incluido el RECPAM. Eso es muy importante resaltar porque es un error habitual. Sí, porque así está, digamos, en la norma particular, digamos, está en la RT22 como tal, ¿sí? Ese nivel de detalle. Entonces, cuando nosotros vamos a ver un estado de resultado típico de la actividad agropecuaria, lo primero que nos vamos a encontrar es con el ingreso por producción, ¿sí? Agropecuaria, que después tenemos que desagregar, digamos, si yo tengo distintas actividades, digamos, de dónde provienen esos ingresos, y a su vez cuáles son los costos asociados a la obtención de esos activos biológicos o productos agropecuarios, ¿sí? Ahí vamos a tener todos los costos, digamos, y las compras, digamos, que utilizamos para obtener esos bienes. Un segundo ítem, perdón, hago una aclaración. Esto va a ser así siempre y cuando la actividad agropecuaria sea la única o la principal, sea la predominante. Si yo tuviese una actividad, digamos, más relevante que la agropecuaria, en realidad, digamos, esta primera exposición, digamos, va a descender de jerarquía luego del resultado por ventas. Después vamos a mostrar las ventas de productos agropecuarios y activos biológicos y el costo de venta de los mismos. Bueno, y acá uno siempre dice, pero si yo digo que en realidad, algo por ahí no resalté, porque es una cuestión de reconocimiento, pero nosotros decimos la actividad agropecuaria, si nosotros vimos recién, yo acá dentro de los resultados nunca mencioné el resultado de venta. ¿Sí? Digo, jamás dije que la venta generaba resultados. ¿Y por qué no genera resultado? Porque en realidad, como no hay esfuerzo de venta, digamos, y el precio es conocido, el costo de venta de los productos está dado
¿sí? Por ese valor, digamos, que tiene el momento de la venta. O sea, que hay una revalorización. Yo en realidad no gané por la venta, sino por la variación, gané, en realidad, o me perjudiqué, sino que hay, digamos, el resultado está generado por la variación de precio que se produjo entre el momento de que obtuve el producto y el momento en que se produce la venta, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a estar en realidad el resultado? Y el resultado va a estar expresado acá adentro, ¿sí? Ese resultado por medición a valor razonable, ¿sí? Y otro resultado que vamos a tener, como ya dijimos, es el resultado de la producción. Entonces, error común que surge es que si yo tengo acá venta menos costo y me da negativo, digamos, estoy cometiendo algún error en la determinación del resultado, ¿sí? O por lo menos en cuanto a la exposición, porque la venta menos el costo o va a ser cero, ¿sí? Depende de cómo yo haya contabilizado la venta y el costo, ahora vamos a verlo con un ejemplo, o va a ser igual a los gastos de comercialización, ¿sí? Eso es específicamente, uno cuando levanta, en el caso de la actividad agrícola, uno levanta la producción, levanta soja, por ejemplo, cuando ya tiene el grano de soja, lo evalúa a un valor de venta. Al evaluarlo al valor de venta, a ese bien de cambio, ya tu costo pasa a ser casi idéntico al precio de venta de cuando lo vendas. Si es que no lo vendes en ese mismo momento, muchos tienen el caso de que levantan y ya tienen el producto vendido, lo tienen colocado, y el tiempo entre la venta y el que levanta la cosecha es ínfimo, entonces eso les genera ya un resultado por venta, como dijo Hernán, casi nulo o nulo en algunos casos. Bien, hasta acá no sé si alguna pregunta, digamos, pero digamos, por ahí un cuadro, digamos, un modelo en el que sea lo único, digamos, al respecto. Ahora, fíjense, ya anticipamos que yo tengo, digamos, una cuestión que freno acá, digo, ¿por qué expongo las ventas y por qué expongo el costo de venta? ¿Sí? Si total no me generan resultados. Bueno, la realidad es que el costo de venta como tal debe mantenerse su exposición por las disposiciones de la ley de sociedad, en el artículo 64, donde está mencionado como un elemento a informar, ¿sí? Entonces lo mantenemos, digamos, a los fines, digamos, de cumplir, digamos, con esas disposiciones. Aunque en esencia, digamos, uno podría presentarlo y el resultado aparecer directamente como neteado, ¿sí? Pero bueno, acá corresponde que los pongamos como tal. Entonces, fíjense que nosotros tenemos, a diferencia de otra actividad, dos anexos de costos, ¿sí? Que ahora podemos identificar. Un anexo de costo de la producción y un anexo de costo de venta. Este otro punto que suele, digamos, generar dudas, confusiones, se presenta mezclado a veces, un poco también porque uno trabaja con la lógica, digamos, tradicional, ¿no es cierto? Es decir, existencia inicial más compra, ¿sí? Menos existencia final, y el resultado global, digamos, obtiene por diferencia. Acá nosotros tenemos que desarmar ese resultado y exponerlo por sus orígenes. Muchas veces, no sé si Lucas te pasa que, digamos, el resultado del ejercicio, cuando uno ve el estado contable, está bien, digamos, no varía porque el colega aplicó mediciones, digamos, valores corrientes, aplicó lo que tenía que aplicar, simplemente hay un problema en cuanto a mostrar las causas de esos resultados, digamos, es como que hay que rearmar, digamos, la información. Sí, pasa cuando hacemos la observación y tenemos la charla con el colega, por ahí suele asustarse decir, no, ¿me va a cambiar el resultado? No, no te va a cambiar el resultado, es como decir, es simplemente una cuestión de exposición. Hay muchos conceptos que se cruzan. La producción, por ejemplo, si no lo mostraste la producción, es porque lo tenés que mostrar en el costo de ventas y también va en el estado de resultado, por lo cual eso se netea. No es que te va a cambiar el resultado, sino que simplemente cambia la exposición y la forma de mostrar ese resultado. Tendría una consulta si ya te vas a ir de estado de resultado. Vamos a ir a estado de resultado, pero no hay problema, consultar lo que necesites. No, cuando hay muchas actividades que pasa por ahí, entiendo que puede haber dos maneras de hacer esto. Una, identificar actividad por actividad, una debajo de la otra, o primero el ingreso por producción de todas las actividades, luego los costos, la parte de costo de venta de todas las actividades, o es posible hacer un anexo con las actividades y resumir acá solamente en una línea el ingreso por producción. Sí, ¿Qué es más aconsejable en realidad? Aconsejable,
trabajar con información sintética en el estado de resultado y en el anexo abrirlo. Un anexo que se llama anexo de... Anexo de ingreso por producción, o en anexo de ingreso y costo de producción, puede hacerlo en la misma, digamos, tratar, lo podés Lo puedes hacer por columna, puedes hacer el anexo de producción y en columna la parte agrícola, ganadera u otro tipo de actividad que puedas tener. Y así mismo lo puedes hacer con los costos relacionados. Puedes hacer el anexo de costo y separarlo por columnas, pero como dice Hernán, lo ideal es que bueno, esté la información simplificada en el estado de resultado y en información complementaria lo abras. Implicaría dos anexos, un anexo para la primera parte, otro para la segunda y luego dos anexos de costo más. O sea, no sé si... O sea, haces un anexo de ingreso, un anexo de costo de producción, un anexo de venta y un anexo de costo de venta. Exacto. Sí. De hecho, la RT22 dice, en la información complementaria debe incluirse la composición de los ingresos por producción. O sea, te manda la información complementaria a abrirlo, ¿sí? Pero bueno, reitero, el armado de los anexos siempre tiene esa flexibilidad, digamos, ¿no? Es decir, bueno, cómo lo organizo, digamos, ya es una decisión profesional en tanto esté referenciada y esté la información que tiene que estar. No, justamente por eso, cuando hay mucha actividad, cuando hay poca quizás no se justifique, pero cuando hay mucha te queda... Sí, queda demasiado extenso y ya cuesta entenderlo así. Bueno, cuando hablamos de ingreso por producción, por acá me estoy metiendo en reconocimiento, pero este es el concepto que está sacado, digamos, de la RT22. No me gusta leer, digamos, en extenso la Jimena, pero tenemos dos formas, digamos, dos componentes del ingreso por producción. Por un lado, cuando yo consigo valorizar los productos agropecuarios obtenidos a un momento en particular, es decir, obtenidos al momento de la cosecha, de la recolección de los frutos, o la faena, que reitero que no es un concepto, digamos, que me parezca adecuado, ¿sí? Desde la última medición anterior que yo tengo, a valor razonable menos gasto estimado en el punto de venta. Pero también, o sea, esto, fíjense que ahí habla de productos agropecuarios, cuando yo puedo identificar la separación de los productos, ¿sí? Como tales. Pero también voy a tener como ingreso por producción aquella variación que registran a lo largo del ejercicio activos biológicos por su transformación biológica. Y acá estamos mencionando aquellos, digamos, cuando, digamos, puede ser que no haya un momento de recolección o de cosecha, como el caso de la hacienda, digamos que son ciclos continuos, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí vamos a tener que hacer un corte, digamos, de tipo artificial, como es el corte del cierre de ejercicio, o cortes periódicos, ¿sí? Pero también hay activos biológicos que a lo mejor van a tener un momento de, digamos, de interrupción de su ciclo, van a tener una cosecha, pero justo a nosotros nos agarran la mitad del ejercicio, nos corta el medio de ese ciclo, y ahí, según el estado en que se encuentre el activo biológico, yo puedo, dependiendo del grado de desarrollo, valorizar o no esa transformación biológica. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Bueno, podemos ir a Claudio. Digamos, yo ahí podría perfectamente, digamos, en ciertos casos, tratar de valorizar cuál es la transformación biológica. En otras no será posible. En ese caso, yo ya le voy a devengar al ejercicio una parte de la producción, del ingreso por producción. Respecto a la forma de reconocer, digamos, estos ingresos, yo decía, ¿esto por qué lo pongo acá? Porque muchas veces lo que, digamos, nos causa confusión. A veces en los resultados tenemos mezclado resultado por tenencia y resultado por tenencia o por medición a valor razonable y resultado o ingreso por producción. Acá este es un cálculo que tenemos que hacer autónomo, magnitudes físicas. ¿De qué forma? Una forma es, si yo tengo un ciclo terminal, voy a tener un momento en que obtengo los productos agropecuarios, no hay problema. Obtuve tantos pintales de soja, ¿qué tengo que hacer? Tomar los pintales de soja, valorizarlos al momento, al valor, digamos, que tengo razonable, neto de gasto en el punto de venta, o BNR, porque es un mercado activo, por la cantidad, digamos, de producto obtenido. Y si yo tengo un activo biológico, pero digamos que está, como decíamos, una cementera en estado avanzado, tengo otras técnicas para, digamos, recurrir que no son objeto hoy de este ciclo en cuanto a su extensión.
Ahora, los ciclos continuos, como el caso de la hacienda, yo a fecha de cierre voy a tener que hacer un corte y determinar cuáles son los kilos producidos a lo largo del ejercicio, ¿sí? Digamos, para todo eso, digamos, todo un desarrollo, digamos, para, digamos, llegar, digamos, a ese valor, digamos, pero básicamente es por comparación de magnitudes físicas. Hay datos que tengo, la producción surge por diferencia. Si querés comentar esto que a veces, digamos, dentro de la producción, por ejemplo, en el caso de la hacienda, ya están contemplados, digamos, los nacimientos, las muertes, ¿sí? Porque son parte, digamos, de la transformación biológica. Vos, Luca, me comentabas que a veces aparece alguna cosita ahí. Sí, hemos observado que ponen la mortandad o nacimientos como una línea específica dentro del estado de resultados, cuando esos conceptos forman parte de la producción, debería estar dentro de la producción, y en el cuadro típico que se hace para la producción de hacienda, donde se pone, bueno, los nacimientos, las muertes, los pases de categoría, todo eso va dentro de esa tabla que se hace cuando se mide el resultado por producción dentro de la parte de Hacienda. No se debe mostrar en realidad como una línea específica en el estado de resultado. Bien. Bueno, ahí, perdón, porque hay una pregunta. Sí, tenemos dos preguntas. Claudio Cebeso, la línea ingreso por producción agropecuaria no llevaría a confundirlo con un ingreso monetario, ¿no sería mejor solamente producción agropecuaria? Bueno, en la norma está tratado como ingreso por producción, aunque entiendo que el uso del concepto de producción agropecuaria también podría ser perfectamente admitido. Lo que sí no tiene que quedar duda respecto, digamos, producción y costo de producción, ¿sí? Para que surja el neto del resultado de la producción. Pero bueno, está mencionado así y está incluido como, digamos, no es un hecho interpretativo en este caso, sino que en el punto 921 menciona específicamente ingreso por producción. Quédense tranquilo que si viene un estado de resultado y dice producción agropecuaria, no lo vamos a observar, no vamos a rechazar. Exacto. Ramiro, sí. Hay otra consulta de Ramiro, dice, ¿la evaluación de la cementera a fecha de cierre de ejercicio sería un ingreso por producción? Esto va a depender, digamos, de la etapa de desarrollo en la que se encuentre la cementera, ¿sí? Si la cementera se encuentra en una etapa inicial, digamos, ahí no vamos a aplicar un valor razonable, sino que vamos a aplicar el costo de reposición, ¿sí? Claro, el tema es ahí cómo evaluás la cementera, porque la cementera, o sea, y aparte, ¿qué criterio adoptás a determinada fecha de corte, ya sea fecha de cierre de ejercicio o un corte intermedio? ¿Qué valor le das de crecimiento? Si tiene un valor de mercado, la planta en el estado en que se encuentra. Yo iría más porque es un resultado por tenencia, porque lo vas a tener que hacer por todos los insumos que le fuiste tirando a la cementera, ya sea fertilizantes, agroquímicos. Eso vos podés decir, bueno, todo lo que le fuiste tirando de fertilizantes y agroquímicos lo evaluás al costo de reposición de esos insumos que fuiste utilizando a través del proceso. Exacto, eso, digamos, sería lo más práctico, porque acá la dificultad pasa por lograr evaluar si uno está en condiciones, como dice Luca, de medir, digamos, cuál es el posible rendimiento. Acá hay, digamos, ya es una cuestión de medición, pero, digamos, hay quienes sostienen que, digamos, si yo entre la fecha de cierre de ejercicio y la fecha de emisión de los estados contables tengo la cosecha, tengo información certera sobre los rindes, digamos, y cuál fue la producción, y con eso podría, digamos, obtener un valor presente a partir de ese flujo futuro, digamos, y obviamente requiere todo un cálculo, la realización, ¿no es cierto?, de una determinada medición, bastante más compleja que la aplicación del costo de reposición de los insumos y servicios aplicados, pero digamos, si está en etapa inicial, vamos con ese criterio, digamos, el costo, digamos, de reposición. Ahora, por ahí no somos nosotros los que podemos definir, digamos, si pueden obtenerse mediciones o no, digamos, técnicamente fiables y confiables, ¿sí? Pero bueno, el tema de medición da para mucho. Este es un tema, digamos, bastante, digamos, que da, el de la cementera, en la etapa de desarrollo, etcétera, que da para bastante más discusión. Bueno, acá una reiteración, no me voy a detener respecto de los dos tipos de resultados por tenencia.
Y lo que les quería mostrar en estos minutos que nos quedan, digamos, un breve caso, digamos, de agricultura. Recurrimos a algo, digamos, algo de tipo terminal, anual, como el caso de un cultivo de soja, números muy simples, ¿sí? Prescindiendo del ajuste por inflación, que daría para 18 ciclos de encuentro en el caso de la actividad agropecuaria. Hasta ahora estamos en un mundo, digamos, ideal, sin inflación, pero bueno, después nos toca también esa parte. Vamos a plantear una situación inicial, digamos, una empresa que tiene únicamente como capital un dinero depositado en la cuenta corriente bancaria, realiza una siembra dentro del mismo ejercicio donde incurren gastos de insumos y servicios, es decir, agroquímicos, semillas, fertilizantes, laboreos, por 3.500.000 pagados con el dinero que tenía en el banco. La producción obtenida en el ejercicio es de 1.000 quintales de soja, cuyo valor razonable menos gasto estimado en el punto de venta al momento de que se hizo la cosecha era 4.300. Antes de la fecha de cierre de ejercicio, vende 400 quintales de soja a un valor de 5.000, siendo los gastos de venta del 5%. Ahí tenemos el BNR, digamos, ¿no es cierto? Donde 5.000 en el 5% es 4.750. A fecha de cierre, el valor razonable menos gasto estimado en el punto de venta de cada quintal de soja es 4.800. Y bueno, obviamente, como ya mencioné, simplificaciones, no hay otro hecho económico, las cifras están en moneda nominal, prescindimos de los impuestos. Bien, vamos a ver qué pasa con esto, ¿sí? Yo tengo la dicha de que en este ejercicio me coincide, digamos, los dos momentos, digamos, de siembra y cosecha. No me agarra ningún cierre con una sementera en curso, es decir, digamos, se produce la siembra, se transforma el cultivo y obtengo los granos, ¿sí? Incurrimos en gastos por 3.500.000. Al momento de la cosecha, produzco 1.000 quintales de soja. Luego vendo 400 quintales, por lo que a fecha de cierre de ejercicio me queda un stock de 600 quintales a un valor de 4.800 pesos. ¿Sí? Yo tengo un stock de 2.880.000 pesos. ¿Sí? Acá, ¿qué registraciones vamos a tener? Yo no las he incluido todas. Por un lado, al momento de la realización de los costos y los gastos, ¿sí? Y el pago, vamos a tener una imputación, que podría ser de diferentes formas, digamos. Podría utilizar una cuenta donde yo voy, digamos, imputando todos los gastos en la cementera, digamos, activándolos, o bien llevar las cuentas de gastos, digamos, porque la esencia, digamos, del devengamiento en el ejercicio va a ser lo mismo, ¿sí? Van a estar, en definitiva, devengados en el ejercicio como parte del costo de producción. Pero bueno, en este caso yo opté por utilizar una cuenta que se llama cementera de soja, ¿sí? Una cuenta de activo que después al momento de la cosecha daré de baja, ¿sí? En este caso, al momento de la cosecha, ese es el momento por ahí que nos cuesta ver, ahí es como que apareciera por obra de la naturaleza un nuevo activo, ¿sí? Que es los granos de soja, un activo que no estaba hasta ese momento. Y la contrapartida de ese activo es la producción. Es decir, yo voy a tener una registración que va a ser soja, 4.300.000 a ingreso por producción de soja o producción de soja por 4.300.000. Y ese es el reconocimiento de la transformación biológica. Asociado a ese ingreso de 4.300.000 voy a tener el costo de los 3.500.000. Y esos 4.300.000 menos los 3.500.000 va a ser mi resultado por la producción. Ya lo vamos a ver después, ¿sí? Al momento de la venta, yo decía, la venta en realidad es un precio que a mí me dan conocido, digamos, o sea, no puedo negociar el precio de la venta. Pongo una base, ¿sí? O voy y digo, vendo el precio del día, pero un precio que me da el mercado. En ese caso, yo tendría, digamos, puede ser que tenga las dos registraciones o que en mi contabilidad únicamente vaya registrando las ventas. El registro de la venta, sea por motivo, digamos, impositivo, lo vamos a ir haciendo, ¿sí? Puede ser que el costo de la venta lo hagamos, digamos, al cierre del ejercicio. En este caso, digamos, yo vendí a 2 millones de pesos, ¿sí? 400 quintales de soja,
pero como tengo gastos de venta por 100.000, ¿sí? Recibo 1.900.000 en mi cuenta, ¿sí? Acá hay quienes contabilizan directamente por el neto, ¿sí? Hay quienes consideran que no queda expuesto el gasto de venta, ¿sí? Entonces ahí no hay diferencia en el resultado, pero sí una diferencia en la exposición, ¿sí? Es decir, para quien opta por no registrar los gastos de venta y contabilizar el neto, acá estaría poniendo venta de soja 1.900.000, ¿sí? Y no estarían expuestos los gastos de venta. Lo que sí no hay diferencia es en cuanto al cómputo del costo de venta, digamos. Esa soja, ¿a qué valor, digamos, tendría que haber sido valorizada al momento de la venta? Y al valor razonable menos gasto de venta, o en este caso a su BNR. Entonces, ese bien tendría que tener salida por 1.900.000 pesos, ¿sí? Es el costo que tiene esa venta, y un costo que ya está dado como tal. Obviamente yo acá no hice la valorización entre el momento de la cosecha y el momento de la venta, sino que este cálculo va a surgir por diferencia. Si yo tuviera que sacar el resultado de este ejercicio por diferencia, yo digo, arranqué con un patrimonio neto inicial de 5 millones de pesos que tenía en banco, y termino con un patrimonio neto de 6.280.000, compuesto por el dinero que tengo en la cuenta del banco, porque tenía 5, gasté 3.500, me quedaban 1.500.000, cobré 1.900.000, estoy en los 3.400, ¿verdad? Yo pues si me tira para con el cálculo, todo. Y la soja, que eran 600 quintales que me quedaban a 4.800 pesos, ¿sí? Tengo un total de 6.280.000 pesos. El resultado, si lo sacamos por diferencia, es 1.280.000 pesos, ¿sí? Por diferencia patrimonial, no habiendo aporte ni retiro de los socios, es el resultado. Perfecto. Y esto es lo que a veces decimos, muchas veces el colega tiene bien el resultado porque midió la existencia al valor, digamos, a ese valor de realización, pero el problema lo tenemos con la exposición. Vamos a ver un poco los mayores de las cuentas. Yo arranqué, ¿sí? Con el saldo en el Banco de la Alegría de 5 millones, ¿sí? Contra ese aporte, bueno, capital, que era el patrimonio neto. Luego destiné dinero para la siembra de la soja. Acá están imputados en la cuenta cementera soja, todos los costos y insumos y servicios aplicados. Luego, ¿qué pasó? Llegó la cosecha, entonces apareció, digamos, la soja con su contrapartida producción soja, producción agropecuaria. Desde ese momento que yo tengo la soja, la cementera de soja, que es un activo biológico que está terminado, desaparece, ¿sí? Porque pasó el proceso de cosecha, no hay más activo biológico, entonces lo tengo que dar de baja, ¿sí? Desaparece cementera, ¿y cuál es la imputación que le doy? Costo de producción, ¿sí? Costo de producción. Bien, y tuve el registro de la venta de soja, ¿sí? Por 2 millones, su costo de venta 1 millón, y gasto de venta 100.000 pesos, ¿sí? Bien, ¿qué me está faltando acá a mí? Me está faltando determinar cuál es el resultado por tenencia, ese resultado por medición a valor razonable menos gasto en el punto de venta. Ese resultado, a diferencia del de producción, que surge del cálculo de magnitudes física, surgía por comparación de magnitudes monetarias. En este caso, lo puedo hacer porque se llama el cálculo de la existencia final teórica. Es decir, yo tenía 0 de producto agropecuario. No tengo compras, sino que los produzco, aparecen esos 4.300.000, vendí 1.900.000, teóricamente, en magnitudes monetarias, en pesos, tendría que tener 2.400.000. Y resulta que cuando lo comparo con la existencia final, tengo 2.880.000, lo que me arroja un resultado por tenencia de 480.000 pesos. ¿Sí? Esa es una forma de calcularlo, digamos, que captura, porque, a ver, este resultado por tenencia está capturando dos resultados por medición a valor razonable. Uno es el que se dio entre el momento de la cosecha y el de la venta. Y otro es entre el momento de la cosecha y el cierre de aquella existencia que me quedó a mí el cierre, ¿sí?
está capturando todo eso. No es que yo tengo que hacer, como muchos dicen, no, pero tengo que calcular cada vez que vendo, calcular el resultado por diferencia. No, surge por diferencia. ¿Sí? Un cálculo que lo obtengo por diferencia. Bien, entonces ahí haríamos el asiento con la revaluación y aparece ese resultado específico, ¿sí? Que se pone en esa línea en particular. Bien, entonces ahí tenemos el resto de los saldos, digamos, básicamente. Entonces, decíamos, el resultado era 1.280.000, ¿cómo queda esto expresado? Bueno, el primer componente del estado de resultado es el ingreso por producción, ¿sí? El segundo componente que aparece son los costos asociados a esa producción, que eran todos los insumos que yo destiné a la producción, y tengo un resultado de 800.000 pesos. Eso es lo que, digamos, es el resultado específico de la actividad agropecuaria. Fíjense, cuando produje la venta, vendí por 2 millones, había computado como costo 1.900.000 y obtengo un resultado de 100.000. Pero ¿qué pasa? Ese resultado, ¿a qué es equivalente? Es equivalente a los gastos de comercialización de 100.000 pesos, lo que nos indica que, digamos, el resultado por la venta de la actividad agropecuaria termina siendo nulo, ¿sí? Entonces, acá si yo estoy teniendo un resultado por venta negativo o excesivo, puede haber alguna diferencia, bueno, en determinada actividad, pero lo que no puede ser es negativo, ¿sí? No puede ser negativo cuando aplico valores razonables. Que baje el precio del cereal. No, pero no porque baje. En todo caso, tendré un resultado en la valor razonable podría tener negativo, pero no en el resultado de la venta. Exacto. Porque como el costo lo determino en función del precio de la venta, al momento de la venta tendrías que hacer la evaluación, si bajó el valor del precio del cereal en este caso, si al momento de la venta tendrías que evaluarlo a ese valor, sí. Ahí generás ese resultado negativo por el valor. De todo modo, el cálculo que hicimos por diferencia, si hubiera bajas, también lo está capturando, porque sí. Surge por diferencia, tantas bajas como altas, digamos, en el precio. Sí, y entonces, fíjense, ¿de dónde se originan el 1.280.000? Surgen de los 800.000 de resultado por producción, 100.000 de resultado de venta, que después se anula con los 100 de gasto de comercialización, y el resultado por medición a valor razonable de 480. ¿Sí? Muchas veces, ¿qué pasa? A lo mejor, si yo erré algo en la exposición, llego a los 1.280.000, pero a lo mejor tengo todo el resultado en un resultado por tenencia, ¿sí? Porque hice un cálculo por diferencia, o todo en la producción, ¿sí? Eso es lo que por ahí, digamos, puede llegar a pasar, digamos, en esta actividad. Bueno, yo le decía, y para ir cerrando porque estamos excedidos con el tiempo prometido. Respecto a los anexos, hay dos anexos, ¿sí? Y hay que tenerlo muy en claro. Un anexo del costo de producción y anexo del costo de venta, que muestran dos cosas distintas. En el anexo de producción, o sea, la estructura es similar, pero en el anexo de producción yo voy a incluir todas las compras y gastos aplicados, ¿sí? A esa producción. Entonces, ¿qué voy a tener? Existencia inicial de ¿qué? No de bienes destinados a la venta, no de activos biológicos, productos pecuarios, sino de insumos y materiales que están destinados a la producción. Voy a poner las compras y los gastos, ¿sí? Acá yo puse todo en compras, pero en realidad podrían ser gastos, los que surgen del anexo de gastos que tenemos, ¿sí? Aplicado a la producción, sueldo, laboreo, asesoramiento agronómico, etcétera, etcétera. Podría tener, ya le metemos una complejidad más, una revaluación a costo de reposición, digamos, de esos bienes previo al momento de la cosecha o al cierre. Eso será motivo de otra conversación. Llegamos a un subtotal, lo comparo con la existencia final de ¿qué? No de soja, no de animales, sino si tengo algún insumo material, digamos, destinado a ser utilizado como costo posteriormente. Eso. Y ahí obtengo el costo. Cementera mismo. La cementera, sí, dependiendo también, bueno, después tenemos que, sí, cementera va ahí, perdón, sí, va ahí. O la cementera, como menciona Luca, digamos, ¿sí? Que, digamos, después se aplica a la producción. Y entonces ahí obtenemos el costo de la producción. En cuanto al costo de venta, yo tengo la existencia inicial de ¿qué? Existencia inicial de
activo biológico o producto agropecuario destinado a la venta. Ahí voy a tener la producción. Ojo que yo acá la producción lo puse solamente a los efectos comparativos, que tiene esa limita porque en el costo no tiene nada que ver. ¿Sí? Solamente aparece en el costo de venta. Vamos a tener no gastos aplicados, ¿sí? Lo que sí vamos a tener es revalúo, que acá estamos con el revalúo a valor razonable neto de gasto en el punto de venta, ¿sí? Tengo ese subtotal, lo comparo con la existencia final, ¿sí? Real, y obtengo, por referencia, ese costo de venta, ¿sí? O lo justifico, digamos, lo expongo de esa manera. Pero son dos anexos, ¿sí? Son dos anexos. Lo que pasa es que por ahí tendemos a mezclar, digamos, hacemos existencia inicial de todo, más compra de todo, ¿sí? Y no es, digamos, el objetivo a exponer. Entonces, esto yo se lo dejo dentro del material que nosotros vamos a distribuir, pero ahí tenemos en comparativo, digamos lo que recién vimos en ese ejemplo muy simple, ¿sí? El costo de producción y el costo de venta. Acá, les aclaro, hay una vinculación. En el caso de los gastos, no estoy pudiendo marcar con el cursor, pero en el costo de producción ustedes van a ver que dice costos aplicados según anexo del artículo 64, ¿sí? Se refiere a los gastos, digamos, que nosotros tenemos en ese anexo de gastos, ¿sí? Donde nosotros los vamos a vincular con este anexo de costo de producción para formar parte del costo de producción. Si yo no tengo existencia inicial ni existencia final, y voy a tener compra, me va a coincidir el anexo de costo de producción con el anexo de gastos, ¿sí? Del artículo 64. Bueno, con eso, digamos, daríamos finalizado digamos, la parte más expositiva. Ahora quedamos abiertos a comentarios con Luca para consultas, lo que ustedes deseen. Esperemos que haya sido de su interés y de su utilidad. A mí me gustaría hacer una breve síntesis, un par de minutitos, que cuáles son las consultas frecuentes por este tipo o los errores frecuentes que vemos en los balances de este tipo. Y bueno, lo que nosotros vemos, no podemos ver la medición, si está bien o está mal hecho, lo que vemos es tema de exposición. Y en lo que es el estado de situación patrimonial, es lo que veníamos hablando, los reproductores no va más como bienes de uso, como era la RT22 antigua, va dentro de activos biológicos. Después, bueno, la separación de los productos agropecuarios va como bienes de cambio, no como activos biológicos. Y después, bueno, en el estado de resultados tiene que haber, si la actividad principal es la agropecuaria, tiene que haber una producción, un ingreso por producción o un resultado por producción, el costo de producción con su respectivo anexo, y después un ingreso por ventas y el costo de ventas con su respectivo anexo. Y después una línea desagregada debajo de esos dos resultados, que es el resultado por el valor razonable menos los gastos estimados en su punto de venta. Y después, en lo que respecta a los anexos, no mezclar los conceptos. Ahí Hernán lo desagregó muy bien en el material que va a estar disponible, que es, bueno, cuando hago un anexo del costo de producción, lo que se toma como existencias son los bienes destinados a la producción. Cementera, agroquímicos, fertilizantes, todo eso son los que se toman como existencia inicial, como existencia final y en caso de que tenga compras en el periodo. Y después, en lo que respecta al costo de venta, se toma como existencia los bienes los bienes de cambio destinados a la venta, ya sea los granos, que los tiene ya disponibles para la venta, o bueno, o animales, haciendas destinados. Ya el producto terminado, que están disponibles para ser vendidos. Y bueno, creo que no me queda... bueno, después lo que tenemos son los cruces. Tenemos la producción, la tenemos discriminada en el estado de resultado, y ese valor de producción tiene que estar cruzado con el anexo del costo de venta, que es una línea más que está sumando en el costo de ventas. Y después creo, no sé si hay otra línea que cruza entre el anexo... El anexo de gasto con el anexo de costos. El anexo de gasto con el anexo de costo. Y bueno, creo que nada más se me está pasando.
Pero bueno, eso es lo más frecuente que vemos por ahí en discordancia en el tema de exposición con RT22. No sé si hay alguna consulta. Ahí hay una consulta respecto de del usuario. No estoy pudiendo ver acá los mensajes. En caso de que una empresa tenga actividad agropecuaria y comercial, ¿cómo sugiere la exposición de ingresos y gastos en el estado de resultados? ¿Juntos o por actividad? Yo no sé si se refiere, digamos, a la exposición en el cuerpo en sí, digamos, si ahí si puede estar todo junto y después discriminado en anexo o cómo. En caso de una empresa que tenga actividad agropecuaria y comercial, ¿cómo sugiere la exposición de ingresos y gastos en estado de resultados, juntos o por actividad? Y lo que vas a tener en realidad por ahí es la parte de comercial, de ventas. Podrías tenerlo discriminado, siempre la mayor apertura es mejor para una mejor comprensión. Los estados contables y los balances es información para terceros. Entonces, me parece que una apertura es la mejor opción. Tener discriminado lo que es venta por la actividad comercial de lo que es la venta de la actividad agropecuaria. Sí, por lo menos en la información complementaria que esté discriminada, yo creo que es necesario. Incluso también si tuviera dentro de los bienes de cambio, digamos, si bien nada se dice al respecto, sería, digamos, deseable, digamos, que estén separados los bienes de cambio, digamos, por ejemplo, que son objetos de actividad comercial de aquellos que son productos agropecuarios, ¿sí? También para distinguir la existencia de estas dos actividades. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, lo pueden hacer con el micrófono abierto, no hay ningún inconveniente. No sé, alguno de los chicos acá presenciales, si tienen alguna duda. Si no, bueno, damos por terminada la reunión de hoy y bueno, estaremos comunicando en el breve tiempo. La idea es hacer este ciclo, estas reuniones una vez por mes. Y bueno, vamos tomando una agenda de temas que vamos armando con Hernán en función a las consultas que él recibe como asesor y las observaciones que tenemos nosotros en el sector de legalizaciones. Y bueno, eso también quiero recalcar, bueno, quiero agradecer a Hernán por este tiempo que nos dedica y bueno, y resaltar de que está ese servicio de asesoramiento los días martes y viernes y el turnero lo tienen disponible en el software profesional. El material pregunta cómo se obtiene. La otra vez quedó colgado dentro del software. Quedó colgado dentro Lo mandaron por mail también. Quedó colgado en el software y creo que lo linkeamos en el canal de YouTube. Eso después lo vamos a chequear y lo vamos a comunicar. Este video está siendo grabado y bueno, lo vamos a subir en el canal de YouTube y creo que ahí brindamos el link para descargar el material también. Bueno, ¿terminamos? Gracias por los comentarios. Chao, hasta pronto.